en otro episodio más de Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Thompson y Javier. Y hoy vamos a hablar de un tema que traerá mucha discusión. ¿Por qué? Porque mi compañero Javi es de una corriente de pensamiento y yo soy de otra. Así que en la de hoy no nos vamos a llevar tan bien. Así que, pero bueno, quédate hasta el final. Javi, dime un intro de qué vamos a hablar en el día de hoy. ¿Qué mochila me compro? De eso viene. Así que quédate de final del video para que saques tu conclusión tú mismo de lo que tú crees que más te conviene. Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Thompson y Javier. Javi, y nada, como dije en la introducción de este video, de este podcast, el tema de hoy viene con mucha discusión, mucha pelea. Vamos a ver quién va a ganar, si tú o yo. No, Y aquí no por hay su, discusión. Aquí no hay discusión. bueno, no sé, pero tú tienes un punto de vista que yo no comparto, yo tengo un punto de vista que tú no compartes, así que dejen su comentario y nos dejan saber de qué lado están ustedes, o si, bueno, sea un término medio. Siempre puede haber un término medio, pero en este caso no. Aquí habrá un ganador y habrá un perdedor. Así que bueno, Oye, ahora. Javi, el tema de hoy empieza porque tú necesitas comprarte una mochila nueva, ya que tu mochila de Decathlon, que tú eres pro Decathlon de hace no sé cuánto. Explícame, ¿por qué estamos hablando de este tema de mochila hoy? Oh, mi mochila se me rompió. Sí, Mi mochila se me rompió. Entonces, la mochila que yo estaba usando hasta ahora es una mochila del Deca que yo me compré, una Ultralight, que es esta mochila que la tengo aquí. Vamos a enseñarla. Que le tengo mucho aprecio. Esta es la mochila que yo llevaba hasta ahora. Esta es una mochila que era una serie ultra ligera que sacaron. Y esta es de 38 litros. Y con una cremallera, o sea, tipo cremallera así, tipo mochila así. sí. Que no es algo que yo usualmente, o sea, nunca en montaña tú andas buscando eso. Pero la compré en una oferta, me costó, estaban de salida porque eso se descontinuó. Esa, lamentablemente se descontinuó esto. Y la compré como por Entiendo que tú dices, 17 euros. madre mía, entiendo que tú dices lamentablemente porque te ha salido muy buena, ¿verdad? Porque el DECA a veces saca unos productos y Bueno, luego espérate, como, Javi. Tú sabes que nuestra audiencia en México, Buenos Aires, Estados Unidos, España, por supuesto. Pero bueno, sí, mucha parte de Latinoamérica. Para quien no lo sepa, explica qué es el DECA, como tú le dices. Decathlon es una tienda de deportes y ocupa mucho deporte y es la mejor tienda que hay en el mundo. Bueno, no, yo opino. Bueno, para mí es Disney World. Para mí ir a Bueno, Decathlon es como ir a Disney World. Claro, ir a Disney, exactamente. Porque hay de todo. Y y es maravillosa. Y está en Europa, es francesa, Decathlon es francesa. En toda Europa está, y en algunos sitios de América, sí. Ah, yo no sabía. Sí, hay Decathlon en ¿Qué? algunos, sí, hay Déjame eso, en Javi. Sudamérica o Centroamérica, segundo donde hay. En Estados Unidos había Decathlon, y yo no sé si volvió otra vez. En Estados Unidos dirían Decathlon. Ok, pues mira, miren la información que hice aquí. El 6 de marzo del 2022, Decathlon cerrará todas sus tiendas minoristas en Estados Unidos para centrarse en otros canales que distribuyen productos. Decathlon incluido decathlon.com y un número creciente de socios, o sea que sí, o sea, estaba en Estados Unidos, pero sí, cerró. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Decathlon suele tener, se basa en la calidad-precio. Es una empresa que vende a precios eh, justos, yo Sí, creo. sí, O sea, son precios justos, o sea, son precios en buena calidad a un buen sí. precio. Nunca son cuidado, nunca son los mejores productos del mercado de un sector, los mejores, y cuidado, pero puede ser el segundo, el tercero o el cuarto mejor, según qué producto. O Ok. sea, son buenos productos, son de calidad. Em, yo no sé por qué tiene detractores, sinceramente, no lo entiendo.
No lo entiendo. Porque no son malos los productos, son buenos. ¿Qué dices tú, Jordi? Estamos hablando de mochila y esto se está yendo a Decathlon, pero habla, vamos. Bueno, yo te voy a decir la verdad, Javi. A mí lo que no me gusta de Decathlon es que son muy buenos para novatos, son muy buenos para el que la que está empezando. Pero, por ejemplo, tú no puedes comprarme una chaqueta impermeable Columbia contra una quechua. O sea, es que no, Primero el quechua, quechua. que es una lengua latinoamericana. Está bien, Javi, pero que Eh, no. Tú no puedes, Que no lo puede comparar. ¿Por qué no lo puede no, comparar? ¿por qué no? Javi? Porque la calidad es diferente, todo es diferente. Por ejemplo, tú no puedes compararme lo que estamos hablando ahora, una mochila Osprey o Deuter con una Quechua. Que no, Javi, una Ford Class, es que no, es que imposible. De hecho, yo me acuerdo que me compré una mochila Ford Class de 50 euros. Oye, 50. pues yo tengo 10 años con esta mochila que me costó 17 euros. He subido todas las montañas en los últimos 10 años y todos los viajes que he hecho, lo he hecho en esta mochila. Y ahora fue que recién se me rompió por aquí abajo, se me desfondó. Pero fue porque le estoy metiendo botellas de agua para entrenar. Está bien, Y tiene 10 años esa mochila. ok, Y está entera, ¿eh? Está entera. De hecho, yo podría coserla aquí abajo y seguir usándola, pero creo que ya le llegó la hora. ok, ok. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que eso no es calidad? Dime tú. Está bien, Javi. Porque eso es calidad probada. De Bueno, hecho, ellos dan garantía de 10 años para su mochila. Garantía. lo que significa que sí, que son muy buenas. Pero bueno, ok, sigamos entonces. Venga, Tienen, venga, vamos al tema. Vamos al tema, sí, que nos tienen, desviamos. te debíamos. Tienen que cambiar de mochila. Entonces no Tengo que sabes cambiar de qué mochila. mochila. Pero vamos a ver, ¿para hacer qué deporte? Exactamente. ¿Para qué tú quieres una mochila? Para senderismo y montañismo. Sí. Ok, pero de un día, de varios días, ¿qué tú andas buscando? No, pero ese es el tema. Ese es el tema. ¿Qué me compro? Pues mira, Que yo creo que tú tienes que comprarte una para el día a día de una como la mía. La mía es de 80 litros. 80 litros. Para una del día a día, sí. Y van a decir que estoy loco, pero no. Y te voy a explicar por qué, Javi. Cuando tú tienes que meterle la capa de agua, cuando tú tienes que meterte el cortaviento, cuando tienes que meterte unos guantes, porque si estamos en invierno lo necesitas, si estamos en verano, tienes que ponértelo por si tienes que pasar por salsas que no te haga daño. Cuando tú le metes ahí la bolsa de hidratación, que son la mía de 3 litros, ya necesita espacio. Cuando tú le metes la comida que te vas a llevar, cuando tú le metes el botiquín, cuando tú le metes, pues no sé, tu equipo de cámara para filmar, en mi caso de la GoPro. O sea, tú necesitas, porque ¿qué pasa? Si te compras una menor, vas a ir súper apretado y es muy incómodo. Entonces, por eso yo entiendo que tú necesitas una de 80 litros como la mía. ¿Y por Punto. qué eso mismo a mí me cabe en la de 38? Es 38, que es la imposible, no, mitad. no me lo creo, no me Jordi, lo pero creo, no puede yo fui ser. contigo al Canigó con esta mochila. Sí, pero ahí te faltaron cosas, ¿Qué algo me te faltó? faltó, no Todo lo que tú sé. dijiste yo lo llevé. Pero si para el Canigó yo llevé una de 90 y pico de litros y iba forzado, necesitaba más espacio. Entonces, ¿qué estoy haciendo mal? Eso es buena pregunta. Yo creo que está llevando muchas cosas muy pesadas. ¿Qué tú llevas en tu mochila? No, pero lo que necesito, porque eso depende del viaje. Pero te puedo decir que yo no me voy a comprar nunca una mochila más grande de 60, 70 litros. Nunca, ni que me vaya a la Concagua. No puede ser. Una de varios días, tú necesitas, eh, 60, 70, Javi, como mucho, como mucho. Javi, en una de 60, 70, tú no puedes meterle tu tienda de campaña, tú no puedes meterle tu saco de dormir, más tu Claro que sí, comida, claro que pero es que sí. no, Oye, humanamente no te cabe. el saco de dormir coge 10 litros de espacio. 10 litros de espacio. En una casa de campaña te tiene que coger más o menos 10 litros también. Relativamente moderna, no sé, una casa. Porque, claro, a eso vamos, ¿qué equipo tienes? Una casa de campaña relativamente ligera, de una o dos personas, no te Sí. coge más de 10 litros. Ahí estamos hablando de 20 litros entre las dos cosas más grandes. Todavía me quedan 40 litros para llenarlo. Una mochila, todavía me queda esa mochila entera para llenar.
después de tener la casa de campaña y lo otro. ¿Qué Bueno. tantas cosas son, Jordi? La comida, ¿qué te va a coger la comida? 20 litros de, como mucho, pero 20 litros es mucho, ¿eh? Bueno, Piensa que el agua son 3 litros, 3. Así ya la tiene el litro, son 3 sí, litros. sí, 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 sí. Tú dices el agua, son 3 litros. Mira, el problema mío, yo ahora recientemente para la pica, yo me compré otra mochila de Decathlon. Tuve que tomar una decisión rápida, porque es cierto que en esta mochila yo la uso, esa mochila 38 yo la he usado, pero siempre ha sido sin casa de campaña y sin sleeping bag, Ok, sin saco de dormir, esta mochila. Y me ha servido el espacio perfectamente. Cuando en la pica yo me llevé un sleeping bag porque tenía la posibilidad de dormir en un refugio, ok, en el medio, en un refugio exterior. Y entonces me compré la ultralight de ellos, que la tengo aquí. ok. Que tengo que decir que no es mala mochila, pero no me mata. No te convence. Ok, Esta es la MT 900. Es buena mochila, pero no me gusta, no me gusta los bolsillos de al lado. Como que se ponen así, es como una cosa suelta que se agarra ahí, ok, tú lo pones ahí, también se accede desde delante, con sus tiritos. No me gusta la parte de arriba, como que cae muy baja esa mochila. ok. No, es buena, ¿eh? Cargué bien, cargué perfectamente. Y esta mochila tiene como 50, 60. Voy a decir, espérate. Vamos a ver. Voy a compartir pantalla que la tengo por aquí. Sí, enséñame. Espérate. ¿Dónde la tengo? En lo que Es tú, 50. Javi, Esta mochila. Ajá. en lo que tú comes, en lo que tú ves, déjame hacer una pequeña anuncia para nuestros oyentes. Recuerden que nos pueden seguir en todas las plataformas de podcast. Nos pueden ver, si quieren vernos en video, nos pueden ver en la plataforma de Spotify y también en YouTube como Huellas de la Montaña. Este podcast es patrocinado por Riverside FM. Dejaremos la descripción del video aquí para que puedas grabar tu pantalla, hacer tu podcast, hacer tus videos. Una aplicación totalmente recomendable. Adelante, Javi. Pues la mochila ahora la ves en pantalla, se ve en pantalla, ¿verdad? Sí, 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 se ve, Sí. se ve. Pues esta es la ultra ligera, ¿eh? Entonces, esta es 50 más 10, 60 litros. Ok, Con 60 litros. Y no me gusta cómo queda. Cae como un poco bajo aquí. Si uno se fija en el sí, perfil, sí, cae como medio bajo, como que tira hacia abajo. Eso es sí, bueno, pero no, hay algo que no me cuadra. ok. Entonces, y esa es 50 más 10, 60. Entonces, mm, a ver, ¿cuál es mi pregunta? Si yo, o sea, ¿cuál es mi duda? ¿Cuál es mi duda? Te voy a decir cuál es mi disyuntiva. Cuéntame. La mochila que yo tengo de 38, a mí me funciona. Bueno, antes de esto, quiero decir que ya yo sé qué mochila me quiero comprar. Yo me quiero Ajá, comprar una Osprey. ok, Una Osprey. Y la Osprey, me quiero comprar la Osprey Exos. Porque las Osprey son muy pesadas, demasiado pesadas. Yo no voy a cargar más de 1 kilo y pico por una mochila de 50, 60 litros. 1,3 kg es lo más que yo acepto en una mochila. ok. Yo creo que Osprey tiene la relación comodidad, peso, robustez, la perfecta, la perfecta. No son mochilas ultralight, pero son mochilas muy aligeradas. ¿Por qué Osprey y no Deuter? Pues Deuter no tiene, Deuter todavía son muy pesadas. La mía es muy pesada, sí. O sea, cuando tú estás cargando probablemente 2 kilos de mochila que no debe cargar. Sí, sí, son muy pesadas, sí, es verdad. 2 kilos es mucho, Jordi. 2 kilos son 2 litros de agua. Eh, Entonces, Do- claro, tú, 2 kilos es tú, una casa de campaña, 2 kilos son muchas cosas. sí, sí, es verdad. Es mucho más pesada, sí, es cierto. No, En- no hace falta, porque tenemos que hablar nosotros que venimos de años atrás, hemos tenido que ir cambiando nuestra manera de empacar. O sea, yo digamos, hace 20, 30 años, yo tenía una
una Petit Pro de Gregory, que son un 70 más 10, me parece, que eran 80 litros. Hace 30 años. Déjame Y buscarla. ¿Cómo se llama, Abby? yo creo que ya no la hacen. La Petit Drew Pro. Bueno, era la versión, la Petit Drew Pro es la versión femenina de la, ¿cómo se llamaba? Es Gregory. Sí, Gregory Petit du Pro. Mira, ¿no? No es esa. sí, esa es mi mochila. Oye, pero bastante avanzada para su época, ¿eh? No, eso era lo mejor. Wow. Esa era la mochila con que subían al Everest lo, Editor Choice Gold ganó un premio en el 2000. en el 2000, sí. Esa mochila ahora esa mochila pesaba como 3 kilos y pico. Pero ahora esa mochila tú la tiras por el barranco y cae igual. Claro, Javi, no. Fíjate que no hay. No hay. Pero ve que son 80 litros. Sí, 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 sí. El peso, no hay ya. Mira, 6,8. Mira, ni siquiera tan. Mira, 6,8 Libra. libras. Es mucho, Javi. Por la mochila. Sí, pero una mochila de 80, no tanto, Bueno, ¿eh? Entre 2,2. Eso en kilo viene siendo 3 kilos, 3,09 kilos. sí, Era un peso comedido para esa mochila, ¿eh? sí, 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 sí. Sinceramente, ¿eh? Qué mochila. La mejor mochila que yo he tenido en mi vida ha sido esa. Ok. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Esa mochila, pues yo cargaba con esa mochila 40 y 50 libras y 60 libras llegué a cargar una vez, Wow. subiendo. Pero ¿qué sucede? Esa mochila lo carga. El problema es, y lo que yo digo siempre, ¿cómo ha cambiado? Es que ya no hace falta cargar 60 libras. Si yo necesitara cargar 60 libras, yo necesito esa mochila. Es que ya no lo necesito, Jordi. Nosotros en los últimos 30 años se ha aligerado por lo menos a la mitad el peso de todo, de todo, de todo. Sí, es Los cierto. avances Sí, técnicos, los sí, avances sí, en la sí, sí. tecnología. Y entonces nosotros, la mentalidad de nosotros la ha tenido que ir cambiando. Bueno, tú no, tú todavía estás en ese camino. Sí, es cierto, lo reconozco, es verdad. Pero la mentalidad ha tenido que ir cambiando hacia el ultralight. Entonces, el ultralight era antes como una cosa súper lejos, como una gente loca. Sí. Ahí estaba la gente normal y el ultralight estaba aquí lejos. Pero claro, se ha ido yendo al medio. La gente se ha dado cuenta porque el ultralight tiene un sentido. La gente ha Claro. tirado hacia el ultralight cada vez más. Porque no queremos cargar más. O sea, no tiene sentido cargar más peso. Solamente tiene sentido cargar el necesario. Claro. No queremos más peso, ni queremos más bulto. Entonces, yo hace tiempo que estoy utilizando solamente esa 38. Y todo me cabe ahí, Jordi, todo me cabe. Lo único que no me cabía era el sleeping bag y casa de campaña. Para eso me compré la otra. Entonces, oye, ¿cuál es mi duda? Porque entonces, si para el 90% de las cosas yo uso esa de 38 y me funciona, o sea, una de 40 me funciona, ¿qué mochila me compro? Porque si yo necesito, si me voy en autosuficiencia, si me voy a hacer una ruta en autosuficiencia contigo, una transpirnaica, esa mochila no me va a servir. Ah, no, para nada. No me va a servir. Para nada. Entonces, me voy a necesitar una 50-60 como Claro, como la otra. claro. Entonces, yo no quiero comprarme una mochila. Es que no quiero. Entonces, estoy pensando, quizás me puedo comprar una en el medio, una 48, porque la Osprey y Exos vienen en 3 tamaños. Ya esa es la que yo quiero, ya. Y Que ahora la veo voy a enseñar. que claro, que la pregunta mía es, si tú eres tan defensor del Deca, ¿por qué no te compras una Decathlon, una Yo Quechua? no soy yo no soy defensor del DECA, yo soy defensor de la calidad y de lo que me sirve. Ok, Si en el DECA tiene la mejor calidad que me sirve, yo estoy defensor. El que la tiene casi siempre a mitad de precio, no tengo que pagar más. Pero si no la tiene, no la tiene. O sea, si la mochila que tiene el DECA a mí no me convence, que no digo que sea mala, pero no me convence, claro. yo me voy para afuera. Porque es que yo no soy cerrado como tú y yo soy un tipo abierto. Es un tipo que está abierto. Ábrete, Jordi, ábrete al mundo. Es que ese es el problema, que me abría el mundo y vi lo que es usar ropa de marca en la montaña versus Decathlon. Eso es lo que Jordi, pasa. pero Decathlon, oye, si tú vas a Decathlon y te compras la que dice primer precio técnico, 5 euros, ¿qué tú esperas?
Bueno, también Es- que es verdad, Eso, también que es eso como que verdad. tú vayas, es que tú Sí, vayas a Xiaomi, te compres el primero, sí, el Xiaomi el de entrada y tú sí. digas, wow, esto no sirve, yo voy a comprar un iPhone. Y yo, mi hermano, si tú vas a comprar, no compare, Xiaomi te da toda la gama de precios. O sea, no compare el primero de gama con un iPhone. Es iPhone no verdad. tiene gama pequeña. Tienes razón. iPhone te lo mete entero y ya está. Entonces, es gama alta y punto. Claro. Entonces tú no, eso, yo creo que ese fue tu problema. Puede ser. Puede ser. Aunque te digo la verdad, mi esposa me compró un buff de Decathlon que le he dado uso y me funciona. Pero ok, no estamos desviando del tema. Entonces, con el tema de la mochila, Javi. Es que vuelve para Decathlon la cosa, tú viste. Bueno, pero véate, hablamos de mochila. Entonces, vamos a hablar de Osprey, véate, vamos a hablar de Sí. las Osprey. Porque yo yo tengo aquí en pantalla, ¿dónde están las Ospreys? Sí, Para que enséñame. veamos las ofertas de la Ok. Osprey. Osprey, ¿es esta? Creo que es esta la pantalla, sí. Venga, sí. Mira, la Osprey Exos es una de las Sí. versiones ultralight de, de, de Osprey porque las otras son muy pesadas, pero la ultralight sí. Entonces, ella es la versión de la mujer, es una versión específica para mujeres y la Exos es para hombres. ¿Ok? Entonces, vienen en tres tamaños. Viene la Exos 38, que es como la más pequeña, Ok. viene la Exos 48 y viene la Exos 58. ¿Vale? Hay una Exos Pro 55, que eso es otra cosa, y yo no quiero esa, yo quiero la Exos solamente. Entonces, eh, podemos ver en los precios ¿cómo te digo? El peso de esto es como mil Sí. trescientos por ahí, 1,3 kg, 1,2 kg y pico. Ok. Que las hay menos pesadas, sí, pero a mí me funciona. Entonces, 38, 48, 58. Tengo que tomar una decisión. Yo pienso, y todo el mundo que hace montaña, hace Sí. senderismo, tiene la misma disyuntiva que yo. Y que lo digan, porque no es tan sencillo. Yo pienso que si me compro una 40, porque fíjate, en el caso de la Osprey, Sí. la, 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 lo que es la suspensión es igual en las tres. No hay mejor ni peor. Es la misma suspensión en las tres. Lo que cambia es que la parte de atrás tiene más volumen y ya está. Entonces, y la diferencia de peso de una a otra, Jordi, son 200 gramos, así, como mucho. 100, 200 Ah, gramos. solamente. Ah, pues Sí, yo porque pensé que es era la misma, más. Ok. no es la misma suspensión. Ok. Entonces, lo que cambia es que tiene más tela detrás y un poquito más de material. Entonces, estamos hablando de 100 gramos, Ok. así, cosas así. Entonces, yo, a ver, ahí, estoy enfocado, sí. Mi tema es, si la diferencia de peso es tan poca, y yo me compro una si en vez de comprarme una 60, si yo me compro una 48, por ejemplo, O cuarenta sea, y ocho, ok. son 10 litros más la que yo tengo aquí. Y si yo tengo, que a mí me cabría dentro mi sleeping bag y mi casa de campaña, quizá apretadita, pero yo podría ponerla afuera también, la casa de campaña. La puedo amarrar afuera. Entonces, Entonces, es como, yo he es visto como tener, gente que la lleva afuera, igual que los sacos de dormir. Lo que claro. pasa es que tú vas cargando con todo el sucio. Yo tuve, es que a mí no me gusta, yo prefiero llevármela No, adentro. pero no, pero que el sleeping bag yo nunca lo voy a llevar afuera. Eso era en los años 80. Es- Como la película de Wild que vimos en el sí, podcast de la que semana abajo, en la pasada. parte de abajo ahí, en Sí, la mochila de palo. Pero en la casa de campaña viene con un saco que lo protege. sí, Eso no se va a ensuciar. Aparte, la casa de campaña está en el exterior. Eso está hecha para estar en el exterior. claro. Entonces, yo podría ponerla fuera. O sea, yo podría comprarme una mochila 48 y si no me cabe algo, ponerlo fuera, en caso de. Ya, sí, Entonces, y esa mochila me serviría, porque lo que no quiero es tener dos mochilas y tener una cogiendo polvo y gastar dos veces. Entonces, esa es mi disyuntiva. O me compro una 38 y una 658, o me compro una 48 y si no me queda algo lo pongo fuera, o si no voy a andar siempre con una 58. Y es como quizá demasiado grande para muchas cosas, me sobra demasiado espacio.
Pero el refrán no dice mejor que sobre para que falte. Sí, pero una mochila que le sobre espacio, eso nunca está bien. Tú quieres que tu mochila sea comedida. Bueno, yo la verdad que quiero es que mi mochila sea grande para que no me falte nada. Es la verdad. Pero, pero si a mí me cabe, si te cabe menos, ¿qué te va a faltar, Jordi? ¿Qué más espacio tú necesitas? Porque yo nada más necesita para 7 días, todo lo demás es A ver, la sí, pero comida de más de 7 días. Tú siempre vas a parar en un pueblo, en un sitio. bueno, sí. Lo que pasa es que yo te digo la verdad, yo cuando me llevo mi deuter de 90 litros, a mí, yo sé que la gente le paso por el lado, la gente me dice, wow, impresiona, porque es verdad que se ve grande. Pero de verdad, Javi, va llena y le faltan cosas. O sea, voy lleno y le faltan. O sea, yo no he sabido hacer y armar mi mochila como Dios manda. O sea, me pesa, me pesa, me pesa. Yo en la mi temporada de Jordi, verano ahora, yo lo pasé mal, mal. tú te tienes que encontrar como el tipo de Wild que le dijo a ella, eso, fuera, Bueno, eso, fuera, el eso, tipo de fuera. igual eres tú. Tú eres el que me dice esto sí, esto no. Pero, wow, que Jordi, eh, tenemos que hacer ese proyecto. El proyecto, bajar el peso de la mochila de Jordi. Pero tú tienes que liberarte, porque hay cosas que tú no necesitas, Jordi. Seguro que no. no, pero por ejemplo, mira, la montaña me dice, yo no llevo mi hornillo en mi travesía, porque eso pesa mucho. Entonces, ¿cuándo vas a usar el hornillo? ¿Cuándo te vas a beber el café caliente? ¿Cuándo vas a comer la No, ella comida no, y olvidar? no bebe café caliente. Bueno, está bien, pero ¿cómo tú haces tu comida liofilizada si no es con el agua caliente? No O hace sea, falta, tú puedes comer en frío. no, Tú hombre, puedes hacer no. en frío. No, hombre, no. A ver, pues no puede ser, porque lo primero que te dicen es que para la comida liofilizada que debe ponerle agua caliente, agua hirviendo. No, no es agua hirviendo. Es 70 grados como mucho. Pero tú puedes hacerla en frío. Esa comida no está cruda. O sea, Eh, la comida no está cruda, Jordi. La comida tú la rehidratas y te la puedes comer. sí, Javi, pero debes saber a diablo. Pero Jordi, ok, el hornillo es de ese tamaño, con todo es más, el tuyo, que es el grande, es así, y no pesa 300 gramos. No va de eso. Tú puedes llevarte tu hornillo. Eso no son 80 litros. Sí, pero Javi, por ejemplo, si tú tuvieras una ruta de 5 días, ¿tú cuánto t-shirt tú te llevas en tu mochila? 2 o 3, ¿Ropa interior? 2 o 3. Sí, es que el chip de la comodidad yo no lo he cambiado. Pero, Jordi, es que ¿qué tú vas a cargar? ¿Con ropa, con un armario de ropa sucia en la mochila? Tú no vas a estar limpio en la montaña en ningún momento, ¿eh? Javi, es que yo no Si tú puedo. vas, si tú vas de campamento a sentarte a cumbayá de vaina, tú tienes que, a los 2 o 3 días, tú tienes que lavar tu ropa. Tu ropa Sí, sudada, que ya está mojada, tú tienes que coger un día y lavarla y dejar que se seque. En lo que te está usando las otras 2 o 3, en lo que se vaya secando esa. sí, yo tengo Y si, que, y si no se ha acabado de secar, te la pones así húmeda y se seca con tu calor caminando. bueno, que yo sudo bastante, pero sí, es un tema que tengo que, Pero si suda bastante, está mojada como quiera ya. eh, Entonces ya te la pones mojada. ¿Qué pasa? sí, es un tema, Javi, que tengo que poner de mi parte, es un tema que tengo que aprender. Pero bueno, nos volvemos a salir del tema, volvamos al tema de tu mochila, Javi. Claro. Tenemos que decir una cosa también. Sí, Para la gente que no esté viendo y quizás no tenga mucha experiencia o se esté comprando una mochila por primera vez y eso, que la gente tiene que entender primero para qué la va a usar la mochila. claro. Porque yo sé lo que yo hago. Nosotros hacemos Pirineos, hacemos rutas de 2 o 3 días, normalmente. 2 o 3 días como mucho. Sí, Normalmente dormimos en refugios. em, también hay rutas que hacemos durmiendo en casa de campaña y eso, pero normalmente yo voy sin casa de campaña o tienda, como se dice en otros sitios, sí, y sin sleeping bag o saco de dormir. Todo lo demás lo llevo, pero esas dos cosas que son las que ocupan mucho espacio, claro. yo no las llevo. Entonces, cuando uno va a hacer, uno primero tiene que saber qué uno va a hacer. Entonces, aún así, yo sabiendo lo que hago, no sé cuál comprarme. Pero entonces, lo importante es que la casa de campaña hay que comprarla con el material que tú tengas. Voy a lo siguiente, digo, la casa de campaña, perdón, la mochila. Sí, Antes de comprarte una mochila, tú tienes que ver qué casa de campaña tú tienes o qué tienda y qué sleeping bag.
Porque hay sleeping bags de ese tamaño y hay sleeping bags de ese tamaño. Ok, Entonces tú no puedes comprarte la mochila si no sabes qué le va a poner dentro. Eh, Antes de comprarse la mochila hay que tener lo que va dentro. Porque hay sleeping bag que te coge la mitad de la mochila, ¿eh? Solo el sleeping bag. Claro, si tú gastas más, si te compras un sleeping bag mejor, es más pequeño claro. y te permite reducir. Pero entonces, claro, tu mochila puede ser más pequeña. Por eso, Sí, hay tiendas de campaña que ocupan el triple que otras. Hay unas que son una cosita así sí. y los palitos, o incluso utilizan los palos La de mía es así. como la Sí, tuya, que utilizan los palos de trekking pole. Y hay otras que son de ese tamaño y vienen con palos. Entonces, tú me dices, si ese es tu equipo ahora mismo, tú necesitas que te quepa dentro. O claro. sea, que por eso es importante que la casa de campaña hay que comprarla con esas cosas en mente. Sobre todo esas cosas que son súper grandes, porque la ropa ocupa más o menos lo mismo, la comida depende de los días, pero más de 7 días de comida tú no te vas a llevar. Sí, El agua ocupa lo que ocupa, bla, 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 bla. Pero en lo que sí que cambia mucho y que te puede hacer que tu mochila sea muy diferente, sea eso, la casa de campaña y el sleeping bag. Entonces, eso se lo digo a la gente como que no sabe. Y estamos hablando de 45 litros, 50 litros. Nosotros decimos esto porque sabemos qué casa de campaña tenemos. Yo claro, sé qué casa de campaña no la tengo, pero sé cuál me voy a claro. comprar. Sé más o menos el tamaño, sé que son unos 10 litros. Yo tengo mi sleeping bag, sé cuánto coge ya. Entonces, por eso yo lo sé. Pero el que no sepa eso, se comienza por ahí, ¿no? Era una punta importante. Bueno, yo soy cifra. Bueno, si tú eres Jordi, tú lo que tienes que coger es la más grande que exista. Da igual el equipo. Jordi tiene la casa de campaña más avanzada que hay, ¿eh? Cuesta como con lo que cuesta la casa de campaña de Jordi. Comen en un país de tercer mundo, comen como un año. Entonces, y aún así, él te está llevando la mochila de 80 litros. Sí, es verdad. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Mi tienda de campaña, tengo que decir que es súper moderna, es de la que se llaman Ultralight. De hecho, es una marca que me patrocina. Lightweight, dejaré la descripción aquí, enlace aquí en la descripción del video de este podcast. Pero sí, es verdad. Pero yo lo que pasa, Javi, que yo necesito saber que yo me voy a llevar todo lo que yo quiera por sí. Porque uno no Pero sabe lo que ese te es, puede ese es lo pasar. primero que dicen. El por sí es el primer problema de empacar. Jordi, no puede ser. Bueno, tú ves, es un tema, Javi, es un tema para otro podcast que vuelvo y recuerdo. Recuerden que este podcast es patrocinado por Riverside FM. Nos pueden seguir en todas las plataformas de podcast y si nos ven en la plataforma de Spotify, nos pueden ver en video como Huellas de la Montaña. Y por supuesto en el canal de YouTube y nos buscan como Huellas de la Montaña, tu podcast que sale todos los martes a las 10 de la noche. Bueno, Javi, entonces vamos a hacer algo. Eh, Tú necesitas saber qué decisión tomar, si una Osprey. ¿Y por qué tú no has pensado en otra marca de mochila? ¿Por qué tiene que ser Osprey? Me ¿Qué? gusta Osprey. Me Ok, gusta mucho Osprey. Me ok, gusta mucho Osprey. Osprey primero es una marca que tiene mucho recorrido. sí, Llevamos conociendo a Osprey muchos años. sí, Es una marca que está consolidada. Es una marca que nunca, eh, em, nunca recortan todo lo que quiera, pero jamás en comodidad. ya, O sea, ok, en suspensión. sí, O sea, porque a mí la mochila muy, muy ligera, que tiene muy poca suspensión, a mí no me gustan tanto, pues mi equipo no es muy ligero, a mí me encanta la ligereza, ok, pero yo soy como comedido, yo voy en el medio, ok, no me voy al extremo. ok, Y me gusta cargar cómodo, me gusta cargar cómodo. ok, ok. Ajá, Te digo otra cosa, la mochila tiene que tener mucho ajuste. Esta mochila, que yo me la compré hace años ya, sí, esta es una mochila, esta es una versión ultralight de hace años del Decathlon, que ya no, ultralight 37, que tiene incluso tiene una cremallera, aquí una chulería. ok. Pero que, ¿tú sabes por qué yo dejé esta mochila? ¿Por Y qué? me compré la otra. ¿Por qué? Porque, y eso es muy importante, la suspensión era fija detrás. Mm, ok, Y entonces, cuando uno va a comprar una mochila con una suspensión fija, uno tiene que asegurarse que ese tamaño te sirve a ti, porque nosotros tenemos tamaño torsos diferentes,
y es muy importante ajustar que el tamaño del torso de la mochila sea adecuado al tuyo. Ok, Y esta ok, simplemente me queda pequeña. ok, ya. Por eso que ya entonces no la usa. Ok, ok. Javi, déjame hacerte una pregunta. Con el tema con el tema de las mochilas. Mira, todavía que tú tienes una barrita ahí de hace no sé cuánto tiempo. Javi, nos quedan 20 Del minutos Deca. del DECA. Nos quedan 20 minutos de este podcast para terminar. Yo quiero que hablemos un poco de la historia de las mochilas. Tú sabes que yo, cuando empezamos tú y yo a hacer montaña, yo tenía una que me compré aquí en España. Vivíamos en República Dominicana cuando eso. Y esa mochila yo nunca me voy a olvidar. Era marca Gacela. Y esta marca, que por cierto yo nunca me la he vuelto a ver, pero resulta que esta mochila era de tubo. A mí me encantaban las mochilas de tubo y no Ujú. sé por qué han desaparecido, porque realmente son, son bien. O sea, tú puedes poner tu tienda de campaña entre la mochila y el tubo de abajo. Eh, no Sí. sé, Javi, ¿por qué han desaparecido las mochilas de tubo? ¿Por qué? A ver, em, las mochilas, por eso o sea, el marco era externo y Sí, ahora el marco es interno es mucho más conveniente un marco interno. está bien, pero ¿por qué? Porque, por ejemplo, bueno, mi tienda de campaña, como tú lo dijiste antes, es la Lightweight Pyramid Solo. Es una tienda de campaña que es súper pequeñita y yo la meto adentro. Pero claro, si tú tienes una tienda, una iglú, una de varilla que tiene que llevártela, si la hubiese metido en tu parte de abajo de tubo, pues tuvo mucho más cómodo. Y ya no, la tienes que meter dentro o ver cómo la... O No sea, tienen que meter adentro, la casa campaña, las mochilas tienen una tira, tú puedes amarrarla simplemente. está bien, pero lo que quiero decir es, Javi, o sea, Porque no hace falta un tubo, no hace falta un marco que me gustan tubular los para tubos, aguantarla. que me gustan los tubos. Eso es, eso es lo que pasa. Me gusta cómo se ven los tubos. Me gusta. Sí La es mía verdad. era Ujú. American Camper, creo que era. Ok. American Camper, de una Déjame sí, sí. American Camper. Pero estamos hablando de lo del 2000. No, yo estoy hablando de los 80 y pico. O sea, yo tengo Sí, sí. mi primera mochila fue de 80 y pico. Pero bueno, a donde voy es, sí yo me acuerdo, yo sí me acuerdo, Javi, que las mochilas, eh, No, esa, ni siquiera, el Google ni sabe de eso. no, eso estoy viendo. La Gacel mía tampoco me la encuentro. Pero pero Javi, que yo me acuerdo que que las mochilas tenía, no tenía para tú amarrártela en la cintura, como las Sí que mochilas. tenía. Ah, La no, mía tenía. Lo que ¿verdad? pasa es que no era, no sé, no era ni por de remotamente la tecnología de ahora. Ya, ya, ya. Porque entonces, como era tubo, Sí, se agarraba del tubo, era. se agarraba del tubo, sí. Entonces, había tú tenías un triángulo, o sea, no tenías una suspensión tan buena como No, que te daba la vuelta y se apoyaba en tu cadera como ahora. no. Funcionaba, pero no era tan buena como la de ahora. Ok. O Nada, sea que pero tú eres pro que le hayan quitado el tubo a las mochilas. ¿por qué? Porque son mejores. A ver, hay mochilas de tubo, todavía hay mochilas de tubo por ahí externo, pero son mucho más. Yo, Es un sí. frame que es como es mucho más pequeño, pero yo creo que existe, ¿eh? Yo vi el otro día en Wallapop una con tubo y yo me la compro. Pero realmente dije no, porque iba a aparecer el animalito raro, el patito raro en la montaña. Entonces, para que no. A mí no me importa parecer un patito raro. Sí, pero dije no, no voy a hacer. Así que dejen su comentario aquí, que si ustedes son pro tubo o no, o qué marca de mochilas les gusta más. Javi, Mira, no, tú no estás compartiendo espérate. pantalla, no estoy viendo tu pantalla. No, pero ahora te voy a dar. Ok, Mira, ok. mira esa Kelby. Ey, está chula. Mira esa Kelby, ve, tiene No, la mía no, sí. los tubos, o sea, la suspensión es Sí, externa sí, y la mochila cuelga de esa suspensión. sí, 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 Entonces, en las mochilas modernas, pues, obviamente la suspensión está por dentro claro. y llega a esta, por ejemplo, esa sí que tiene un buen cinturón, ¿eh? Esa O está sea, podemos chula. decir que esta ya era una época moderna. Por ejemplo, Es, esto,
Mira, ve, esto era Tú lo ves, que usábamos tú y yo. así era la mía. Esto es lo que usábamos tú y yo. Sí. Mira aquí también, mira. A esa era mi Así, mochila. eso era, tú ves. Tú ves, Es Javi, así, yo ve, era un extraño esa tubo, mochila. era un marco externo metálico, Sí. y la mochila colgaba de aquí. Y funcionaba bien, ¿eh? Y fíjate que era un pedazo, así mismo, un pedazo de tela abajo que Sí, era suspensión para sí, sí, la sí. cintura. Y un cinturón, este es perfectamente te lo dice, un cinturón que era así, Javi, como tú esa lo es mi ves ahí. mochila. Esa es mi mochila. ¿Qué marca era esa? No sé. Pero External Frame Backpacks, applying all the ways to the new journey. Hay gente que está... A ver esta, mira. Sí, todas eran así. Era Sí, infinitamente diferente sí. y era, sí. Pero no es que eran incómodas, o sea, se cargaban mucho peso en esta mochila y muy bien, ¿eh? Pero simplemente eran más gruesas. Ok, Los palos, si tú vas escalando, o si tú sí, estás por un sitio angosto, o si o sea, no tiene nada que ver, eran incómodas. Se enganchaban de las ramas a veces. sí, sí, es verdad. Sí, es verdad, es verdad. Y ahora, claro, eso se fue, comenzaron, eh, tenían el frame, pero lo pusieron dentro. Ok, Al principio era con frame, pero interno, así. Luego lo fueron haciendo más estilizado, hasta que al final ya hacen unas varillas y unas cosas que transfieren el peso ok. de manera correcta. Y las mochilas son, señores, la mochila, que la gente diga, porque la mochila es un tema que uno nunca acaba de comprar. Exacto, Siempre va cambiando. sí. Y encima va cambiando con el tiempo, porque tú en esa época yo tengo mi mochila de tubo perfecta. No, cambia el tiempo, cambian las tecnologías, ya eso no se usa. Veamos Bueno, eso pues yo te mejor. voy a decir la verdad, yo extraño mucho ese tipo de mochila. Javi, nos quedan 14, 13 minutos. Necesito que hablemos de un tema de mochila también. Eh, Ven. Tú y yo somos de dos corrientes diferentes, en el sentido de Eh, que yo me llevo mi capa de agua y cuando llueve yo tapo mi mochila con mi capa de agua. Eh, Háblame de la permeabilidad. ¿Tú eres lo que te gusta mojar tu mochila y qué te importa? ¿O tú intentas cubrirla lo mejor posible? Porque tú llevas ya a lo mejor tu ropa en bolsa de plástico, bolsa estanca adentro. eh, Te digo porque hay varias gente que le da lo mismo realmente el tipo de permeabilidad que tenga la mochila porque ya lo protege por dentro. ¿Tú eres de qué? Vuelve con el DECA. ¿Tú eres de qué corriente tú no me eres? aguanté, no me aguanté. No, Me ya lo estoy veo. comiendo una barrita del Deca, lo siento. Lo siento. En este podcast hacemos lo que nos sale del sentimiento. Por no decir Eh, otra palabra. Somos libres. Todo el mundo que viene aquí es libre. Así Y es, el que comenta también es libre. así Aquí se es, acepta todo. así Ok. es. Yo soy lo que siempre he llevado mi capa por afuera. Yo tengo mi capa por afuera. Ok, Pero cuando me pongo en lightweight, en tema lightweight, cuando yo quiero ser súper ligero, em, yo meto mis cosas en una bolsa de plástico dentro. Puede ser una bolsa de basura, aunque las bolsas de basura son frágiles. Ah, Ven, una bolsa de venden bolsas que plástico, son más no, fuertes. no una bolsa de estanca. No, una bolsa de basura. Pues Ok, la cojo de esa de jardín, que son más fuertes o no sé qué. Aunque venden bolsas de esa también, ¿eh? ok, Y lo meto todo dentro ahí y ya está. ok, Y si llueve, la parte de afuera mismo mochila se moja, pero lo de adentro no se moja. ok. Pero eso es cuando yo me pongo en plan lightweight, cuando yo quiero que pese lo menos posible. Sí, sí, Pero sí. sinceramente que la mochila se moje por afuera, depende de la tela de tu mochila y se empape, no pasa nada, no Ok, pasa nada. Eh, ¿Tú te acuerdas cuando llegamos a la pica, Joris? sí, claro. Entramos ahí dentro. Todo, de todo el mundo estaba mojado. Ahí todo estaba mojado. Tú Cuando dices cuando llegamos llegamos al refugio de Piné. al refugio de Piné, ahí todo estaba mojado. Todo estaba mojado. Entonces, lo importante es que esté seco lo de adentro, pero no había mochila o equipo que no estuviera mojado, bota, todo estaba Sí, mojado. sí, es cierto. Sí, es cierto. Y entonces lo mejor es tener una mochila que hay mochilas que son bastante waterproof, ya, bastante resistentes al agua.
de entrada, el material de fuera. O sea, ya sea muy resistente al agua y que simplemente tú metes en una bolsa lo que tú realmente imprescindiblemente no quieres que se te moje, el sleeping bag, los abrigos, las cosas, la ropa. Pero Todo eso se Javi, puede mojar. vende unos spray en tu tienda favorita de Catrón, unos spray que sirven para darle permeabilidad cuando ya Impermeabilidad. impermeabilidad, perdón, tienes razón, para cuando va perdiendo. ¿Tú eres pro ese tipo de spray o no? Funciona. Ok, Son también para la chaqueta. Las chaquetas se ponen una capa de impermeabilidad. ok. Pero creo que es un poco, creo que ese spray, si no me equivoco, es un poco inflamable. No, un poco no, bastante. Te lo dice bien grande por todos los lados, que es bastante flamable. No te acerques a la fogata, porque haga puff. Puede ser, sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, yo soy partidario de ir lo más ligero posible, sin renunciar a la seguridad. Y obviamente, mientras llega un punto, como todo en la vida, que cuando tú quitas más peso, ya también estás quitando comodidad. Claro, claro. No seguridad, pero sí comodidad. Sí, sí, Entonces, sí, sí. ese es el punto en el cual entonces yo creo que hay que bailar. La, Ok, la seguridad nunca, la seguridad nunca. ok, Seguridad nunca está en juego. Pero la comodidad, ¿hasta qué punto? Porque llevar mucho peso es poca comodidad. claro. Tú vas quitando peso y llega un punto, ese punto Donde dulce, que tienes si un tú quitas más, equilibrio. quita comodidad. Claro, Sí. claro. O sea, entonces en ese punto en el cual hay que jugar, ¿en qué punto de comodidad queremos estar? Bueno, Javi, yo quisiera que cuando te compres la mochila, bueno, pues nos haga un unboxing y nos enseñe de qué decisión tomaste al final. Javi, Yo lo que quiero es que me ayuden, los que están escuchando eso. Dígame, no te compre Osprey, eso no sirve. O dígame, ¿qué me compro? ¿Cuál? bueno, O sea, yo quiero una mochila, a mí me gusta el ultralight, pero no me gusta tan ultralight. Yo quiero una ok, mochila como esa, 1 kilo, una mochila que pese 1 kilo, 200 para 50, 60. Yo estoy contento con eso. ¿Qué mochila? A mí la Osprey es la que me gusta. Yo me voy a comprar la Osprey. A menos que me digan lo contrario. Díganme ustedes. ok. ¿Qué me compro? ¿Qué me compro? ¿Qué me compro? Bueno, pues entonces, mira, ahí viene, dejen su comentario y nos dejen saber. Javi, tengo que tocarte un temita antes de que se nos acabe el tiempo, que nos quedan ya 7 minutos. Javi, vamos a hacer un recap de las próximas entrevistas que tenemos. Chicos, estamos aquí leyéndonos este libro, Mano y los buitres. Por ahí venimos con un podcast muy interesante. Vamos a entrevistar a Mano. Mano es un tremendo ser humano, amigo de Luis Miguel Domínguez, a quien entrevistamos, y es el hombre Tremendo. famoso porque le habla a los buitres. Así que, mano, nada, estamos leyendo en el libro para hacer esta entrevista que viene por ahí. Javi, ¿a quién más vamos a tener aquí en nuestro podcast? Oh, vamos a tener a Thaís Herrera, que ha sido la primera dominicana mujer en coronar la cima más alta de nuestro planeta, el Everest. Así mismito, nos contará su historia y eso será ya en noviembre, porque actualmente está subiendo el pico más alto de Oceanía. Ella se ha dedicado a subir la montaña más alta de cada continente. Ah, Y de México, ¿a quién vamos a tener? ¿A quién vamos a entrevistar? al señor Jaramillo, Así es, a Rafael Jaramillo. señor. ¿Quién fue él? ¿Qué tiene de especial tiene? Oh, esa persona ha subido al Everest como otras personas, pero tiene algo que no tenemos nosotros. Así es. La Que vista, Javi. hay un sentido que le falta, que es la La vista. vista. Esa persona es no vidente y ha subido a las montañas más grandes de este planeta y nos va a enseñar que los obstáculos solamente están. En la cabeza, en la cabeza. Javi, vamos a tener también a un corredor que viene desde las montañas de Venezuela y se ha ido abriendo camino, cosechando muchos éxitos. Samuel Dávila también, lo vamos a estar entrevistando, una bestia del trail eh, running. Samuel es una historia que inspira. Es una historia muy inspiradora, sí, eso es cierto, eso es cierto. Y Javi,
¿A quién vamos a tener el día viernes 8? Bueno, aunque vamos a hacer un live, pero el podcast ya saldrá oficialmente todos los martes, pero háblame de la meteorología. ¿A quién vamos a estar entrevistando también? Sí, no, porque corto ese pedacito. Vamos a estar entrevistando a la alternativa. Así es. A la alternativa. A Jorge Rey. De los métodos modernos. Así es. Vamos a crear aquí un poco de controversia. A ver, porque él nos va a enseñar mucho de meteorología. Sí. Pero la meteorología como la... Sí. Y tú dirás, ¿qué tiene eso de importante? Bueno, que ha creado mucho revuelo. Así es. Porque la gente está siguiendo sus predicciones. Así es. Porque la pega. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. ¿El método del abuelo funciona? Sí. Hasta ahora la está pegando. Y no vamos a mencionar nombres, pero vamos a entrevistar a un alpinista que ganó el Piolet de Oro. Así que también nos confirmó y esa entrevista también viene por ahí. Así que, chicos, con esto hemos llegado al final del podcast. Ya saben, todos los martes a las 10 de la noche sale el podcast nuevo. Nos pueden ver en todas las plataformas de podcast. Nos pueden seguir en Spotify también y así nos pueden ver con video o en YouTube como Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Thompson y Javier. Recuerden que este podcast es patrocinado por Riverside FM, una excelente plataforma para hacer podcast, para grabarte tus programas de YouTube. Así que, nada, Javi, despide el programa. Adelante. Gracias, sí. Gracias a los que nos escuchan. Somos una comunidad que está creciendo cada vez más. Se nota en los comentarios. Nos encanta cuando la gente comenta, nos dicen cosas, a veces nos corrigen, porque a veces decimos cosas que no están correctas. Javi, pero una cosa, espérate, aquí yo tengo que seguir anunciando esto, me quedan 3 minutos. Javi, estamos trabajando con la segunda versión, la segunda parte de las películas de montaña que todo el mundo tiene que ver, gracias a los comentarios que ustedes nos han hecho. Estamos trabajando con la segunda parte también del pie, la bota que apareció en el Everest. También... Bueno, queremos dar seguimiento a la noticia. Queremos dar seguimiento a la noticia porque la verdad es que han llegado pocas noticias, Pero bueno, queremos dar seguimiento a esas pocas noticias que han llegado. Javi, uno que yo quiero que volvamos a hacer de nuevo, que es el Garmin Fenix 8. Porque Garmin tuvo que hacer una actualización, actualizando no sé cuántas mil cosas para que el reloj realmente funcione. Y muchos me cayeron arriba diciéndome que yo no sé de Garmin, que yo soy anti-Garmin. No, yo no soy anti-Garmin. Yo tengo Garmin desde el 5 Plus. No, Hiking Guy, claro, lleno de bugs, pero sí, es el mejor reloj. Bueno, es el mejor. Lo que decimos es, no decimos que es malo. Lo que decimos es que no te lo compres hasta que le arreglen los bugs. Es verdad. Porque es diferente. No, pero perfecto, Javi, pues estamos trabajando en esa segunda etapa. Javi, ya, ahora sí, despide el podcast y nos vemos el siguiente martes. Gracias a todos por participar, por escucharnos, por apoyarnos. Es una gran comunidad, los escuchamos a todos, nos encantan cuando comenten, den a like si les gusta. Pueden opinar de cosas que podemos, temas que podemos, porque somos libres, aquí somos libres totalmente. Y nada, nos seguimos viendo, gracias. Y dígame, ¿qué mochila me compro? Y si es de 90, como yo digo, o de 40, como él quiere. Así que, hasta la próxima. Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Thompson y Javier.